Ok, bueno, bienvenidos bueno, aquí me faltó cambiarle, ¿verdad? La segunda sesión del taller de investigación. Como ustedes recordarán, nos quedamos, o fundamental del tramo anterior era el concepto de sistematización, que bueno, por allá andamos mucho más, sobre todo en el tema de lo que es la codificación, la categorización. Y en este tramo está un poquito como mezclado el concepto, ¿no? De la interpretación, inclusive parte de los temas tienen o aluden a este tema de la interpretación, de la investigación empírica, en base obviamente a los resultados de los instrumentos y las técnicas de recolección de datos que ustedes tengan planteados para su proyecto doctoral. Sin embargo, existe una relación directa, o nos marca una relación directa con el concepto o con los conceptos de creatividad, de innovación, sobre todo hablando de la investigación educativa y cómo esto deriva en lo que podríamos nosotros mm, aludir como propuestas del proyecto doctoral. Hago esta introducción un poco porque, bueno, revisando parte de los trabajos que me han mandado, sí debo de confesar que son muy pocos los que tienen ya un avance significativo y en la mayoría detecto todavía como pues, algunas lagunas en lo que es la coherencia del problema que plantean, ¿no? Es decir, sí, de la problemática y la determinación de las variables de esa problemática en relación con el elemento de intervención. Creo que todavía en algunos se les hace fácil decir que mediante las TICs se va a mejorar, pero no dicen cuáles TICs o de qué tipo de TICs. Algunos aluden a decir, bueno, mediante una plataforma, pero no mencionan qué plataforma. Entonces, creo que está todavía muy abierto esa parte. Y como les comentaba a la gran mayoría, veía que estaban omitiendo parte del contraste de lo que es el cronograma que les aceptaron con la realidad, ¿no? Con el avance real. Y también que no estaban considerando como parte de los elementos o de las herramientas para la interpretación, digamos, software, ¿no? Software de apoyo. Entonces, esto sin duda es parte de la sistematización que sabía o que se tiene que contemplar. El cómo voy a manejar esos datos para que los datos como tal reciban el proceso correspondiente y se conviertan en una información que rescate o que recabe, como ustedes bien lo han expresado, las experiencias, ¿no? Pensando sobre todo, a lo mejor aquí sí me estoy decantando mucho por el enfoque cualitativo, pero finalmente sabemos, ¿no? Que por la formación de la mayoría, a lo mejor el enfoque cuantitativo ya lo tenemos más comprendido. Eh, Además, pensando que desde la perspectiva, ¿no? De la direccionalidad, ¿no? Por ejemplo, de una investigación cuantitativa, sabemos que esta se maneja de manera lineal. Es decir, existe una secuencia y tratamos de que esa secuencia sea coherente, ¿no? Y partimos del método científico, ¿no? Que vendría siendo como la estructura o la columna vertebral, perdón. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es la investigación cualitativa, alcanzamos a comprender todos que es más complejo, porque como ya ustedes han reflexionado y en los mismos comentarios que han hecho en sus aportaciones, se dan cuenta de que aquí no existe como que esa linealidad, sino que más bien estamos hablando de una red de conexiones entre diferentes elementos que a lo mejor la opción ideal para poder asumir esa interpretación, para poder tener las bases que nos permitan esta reflexión para la toma de decisiones, es la codificación. O sea, en otras palabras, dentro de lo que es la investigación cualitativa, independientemente de la estrategia que ustedes usen, si es teoría fundamentada, si es etnografía, si es fenomenología, independientemente, o investigación acción, en todas hay una, digamos, hay una convergencia o hay algo que tienen en común. Y es que en todas se tiene que categorizar o
hacer o clasificar, ¿no? Entonces, esa parte creo que hay que rescatarla. Sobre todo me gustaría que en los aportes posteriores ustedes puedan hacer mención de cuáles son estas categorías dentro de su proyecto. Y ya va a depender, obviamente, de la metodología seleccionada, bueno, cómo van a jugar estas categorías, ¿no? Yo les hacía un ejemplo la sesión pasada de que si habláramos de la investigación-acción, entonces estas categorías buscaríamos, digamos, denominar cuáles serían del corte de problema, de problemática, y cuáles serían categorías o cuál sería la categoría solución y encontrar esas conexiones existentes entre ambas. Pero bueno, más allá de todo eso y a manera de analogía, comprender que lo que se hace con cada elemento es tratar de encontrar esas uniones o esos puntos de convergencia y hablábamos de rompecabezas, ¿no? Como buscar esos puntos de unión para ir armando todo el esqueleto de esta realidad dinámica a la que hacemos mención en muchas ocasiones. Me voy a meter un poquito más a esto, pero tratando de ser breve, nada más voy a comentar esto para pasar a lo siguiente en esta sesión. Pero veo importante que, por ejemplo, en la parte donde ustedes hagan este proceso de descomposición de los elementos para después analizar y luego hacer la síntesis, veo importante que sí tengan claridad en cada uno de los instrumentos que ustedes seleccionan. En este sentido, por ejemplificar, una encuesta, ¿no? O una entrevista. Entonces, en lo que deben de tener como base para la interpretación sería que, por ejemplo, si la entrevista, debo de partir de cada una de las preguntas que yo determiné en esa entrevista. Entonces, debo de hacer mención, así aunque sea de manera de borrador para reflexión propia, debo de poner, bueno, esta pregunta, ¿cuál es la intención de la pregunta? ¿Por qué diseñé o por qué estoy estipulando esta interrogante dentro de mi entrevista? Y a partir de ahí, yo voy a tener claridad en conectar las respuestas que me arrojen, ¿no? Esa entrevista, en lo particular en esa pregunta, y poderlo conectar con la intención con que se diseñó la misma. Y en un segundo plano, ver cuál es la relación que tiene las respuestas de los diferentes entes participantes, ¿no? Obviamente, con los objetivos de mi investigación. Y entonces poder ir armando este esquema donde ese elemento, por ejemplo, al que le llamo interrogante o esta pregunta de ese instrumento, me vaya arrojando no solamente datos, sino finalmente, como mencionamos, ya nos provea información porque pasa por esta etapa de la interpretación en base, obviamente, a la perspectiva o la experiencia de cada quien, que puede ser más rico si se analiza en grupo, ¿no? Si existe otra arista, otra perspectiva de alguien más, inclusive con un perfil diferente, interdisciplinario, que nos pueda dar otra visión, ¿no? De lo que se está recibiendo. Entonces les hago este comentario, quizás no tiene tanto que ver con este tramo, pero como una recomendación a todo lo que he estado leyendo de ustedes en el tramo anterior. Bueno, me gustaría y les hago la invitación a que tanto Eduardo como Claudia, en este momento, si se fijan, les compartió un QR. No sé qué les sea más fácil, si con algún dispositivo acceder a este QR o si gustan que les comparta en el chat el enlace. Puede compartir el enlace que tengo en mi teléfono. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, les comparto en el chat. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Bueno,
Entonces, lo que me gustaría que ustedes, a lo que ustedes accedieran en este momento es a este Padlet, ¿no? No sé si ya lo visualizan ustedes. Y lo que me gustaría o les pido que me apoyen es respondiendo a esta pregunta detonadora, ¿no? De forma concreta, ¿qué relación hay o existe para ustedes entre la investigación educativa y la innovación? Digo que aunque pudiera preguntarles de manera directa, me gustaría tener esto también como una evidencia, ¿no? Sí, ¿ya pudieron accesar al Padlet? Sí, ya. Les doy unos 2 minutitos para responder, ¿les parece? Listo, maestro. Maestro, no se escucha su audio. Sí, perdón, es que contestaron como comentario dentro de la pregunta, ¿no? No como un comentario adicional. Por eso me sale acá abajo. Y ¿pudieran migrarlo a un comentario nuevo para que me salga por acá? Famoso copy-paste. Excelente. Una disculpa, Doc, no entendí. ¿No era ahí en el comentario, en los comentarios a ir añadiendo la respuesta? No, más bien, digamos que crear uno nuevo para que aparezca aquí como este. Ah, correcto, perfecto. Ujú. ¿Ya le apareció, maestro? Ya, claro, aquí está. Voy leyendo, ¿no? Dice, pienso que existe una estrecha relación, ya que considero que el fin de la investigación educativa es la mejora y la innovación de los procesos educativos. Ujú. Causa-efecto, ¿no? Y en lo que lo migra por aquí Eduardo, voy leyendo. Los resultados de una investigación deben de generar una intención para mejorar una situación o fenómeno. En el sentido de innovación, mejorar la situación analizada. Ujú. Me parece bien. Ok.
Ujú. Bueno, como bien expresan, ¿no? Me parece importante que sí tengan esta claridad en que finalmente cuando hablamos de una innovación, una propuesta, ¿no? Que es a lo mejor el término que tenemos más vinculado, la innovación y la propuesta, la encontremos precisamente como un derivado, ¿no? De una investigación previa y esta investigación con una intención. En este caso, la acotamos a lo que es la investigación educativa, ¿no? Que podríamos dejarlo como la investigación de manera genérica. Sin embargo, cuando lo aterrizamos a a un sector, como en este caso lo que es la educación, hablamos de esa investigación educativa y que no tiene, digamos, otra razón de ser más que el poder comprender, bueno, a lo mejor tiene dos razones de ser, ¿no? Una, si hablamos de una investigación, por ejemplo, del corte documental o descriptivo, quizás en ese sentido el objetivo fundamental sería comprender una situación contextual, ¿no? Entender por qué suceden las cosas. Sin embargo, cuando ya vemos o queremos incidir, entonces la investigación tiene también otro objetivo, ¿no? Otro corte, que es el de poder proveer de propuestas de intervención que no solamente, ¿no? A lo mejor puedan mermar el problema, sino que quizás en un dado caso pudieran funcionar como un cambio, ¿no? Como modificar un paradigma de cómo se hacen las cosas y realmente llegar a la mejora que se busca, ¿no? Entonces, sí, como tal, para poder tomar una decisión en, con el sentido de mejorar, lo primero que se debe tener bien claro es el diagnóstico de la situación. Y cuando hablamos de eso, y sobre todo en el rubro de la educación, no solamente hablamos de todos los factores exógenos, sino también de los factores endógenos. Le comentaba yo ahorita que estoy mencionando estos dos elementos, le comentaba por ahí, Eduardo, aprovechando que estás aquí, o si no mal me equivoco, pero comentaba que, o corrígeme Eduardo si es así, que parte de la problemática en tu proyecto, en tu proyecto doctoral, radica en que detectas como digamos, la deficiencia en la logística de transporte de los alumnos del centro o la institución a los lugares Sí, de donde son, ¿no? Y que esto de alguna otra manera les reduce tiempo que le pueden dedicar a la educación o a sus avances, ¿no? Para lograr los aprendizajes esperados. Sin embargo, yo comentaba, y a lo mejor ahorita lo pudieras así, tratando también de ser breve, pero eh, aquí creo que cabe esto que estoy mencionando, ¿no? O sea, llega un momento en el que podemos determinar si estos elementos son exógenos o endógenos. Dicho de otra manera, si está en nuestras manos hacer algo o si está fuera de. Y si está fuera de, no significa, ¿no? Que ya con eso tengamos que decir, bueno, no se puede hacer nada, sino más bien encontrar alguna solución con pensamiento lateral, que es parte del tema, ¿no? De este tramo, para poder ser creativo en la cuestión de proveerle una opción a los alumnos de enfrentar esa realidad que ellos tienen, pero conscientes de que tenemos que ser pertinentes, dicho de otra manera, tenemos que ser empáticos, ¿no? A ese problema que ellos viven. Bueno, no sé si quieres mencionar algo al respecto, Eduardo. Sí, doctor. Traté evidentemente el documento es muy, pues es muy breve, ¿no? El punto aquí, digo, se podría incluso extender, pues, porque muchas de las autoridades al ver el campus ya lejano estaban proyectando una carretera lateral, muchas carreteras. Pemex lo que ha hecho aquí son caminos vecinales y los hacen muy bien para que entre ellos empiecen, entre las petroquímicas se empiecen a comunicar más rápido. Entonces, desafortunadamente, estos proyectos
sí han avanzado, pero muy lentos, pues el principal, el último, no ha logrado concretarse. Entonces, el asunto es muy sencillo, ¿no? Realmente el problema que tienen los estudiantes es que no tienen tiempo para realizar sus actividades de aprendizaje, que es un argumento muy incongruente delante de un profesor, pues. Pero cuando empezamos a analizar de dónde vienen, muchos muchachos de nosotros vienen de rancherías, tienen que salir todavía a la carretera, a veces caminando, para poder utilizar un transporte, ¿no? Y aquí llueve mucho también, así como hay calor, llueve mucho, si no, no estaría verde, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado. Entonces, en el asunto del problema, pues lo logré identificar, pues el tiempo incluso que ellos destinan, no solamente de ir de su casa a la escuela, sino de la escuela a su casa. Entonces, definitivamente, como bien lo señala ahorita muy puntual, no podemos esperar que las autoridades mejoren esto, pues, ni tampoco que la universidad tenga más camiones y, en fin, ¿no? Aparte de la serie de situaciones que hay en el estado de inseguridad, ¿no? Entonces, creo yo que es lo suficiente como para hacer una propuesta de innovación, por supuesto, que así es como lo estoy tomando, muy general, ¿no? Sí tenemos ya la plataforma. No me quise aventurar porque, como bien lo platicamos en un principio, no sé si después, yo espero, ¿no? Como ahorita lo estamos platicando en diciembre, esto ya empieza a mejorar y de pronto el convenio que tenemos con Microsoft Teams, pues concluya, pues entonces, con la idea de cuál vamos a utilizar, ¿no? Sin embargo, bueno, reconocemos que tanto bueno, las plataformas que están disponibles, entre comillas, tienen ciertos elementos que son básicos, que sería muy conveniente como estrategia utilizarlos y no ampliarse, ¿no? Definitivamente ya al usar Microsoft, y yo sé que como ustedes del área, Doc, lo que voy a decir tal vez le dé risa, creo que es el mejor producto de Microsoft en toda su vida comercial. Y el 3.1, nada más, ¿no? Pero vaya, el punto es lograr ese diseño instruccional con las herramientas que tiene la plataforma. Sí, ya la tengo ubicada, es Microsoft Teams. Y usted recordará que en nuestro, bueno, ya no puedo decir en nuestro grupo porque estamos ya a este tiempo ya nos mezclamos todos, pues. Eso es muy padre porque así nos conocemos todos. En un principio, en el grupo que estamos, usted nos dio precisamente toda esta cuestión de móvil o mobile, depende si estoy en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Learning. Y que ellos, de alguna manera, tal vez no el trabajo, pues, pero sí vayan adelantando en el transcurso de sus traslados, pues. Ese es el punto, ¿no? Sí, veo coincidencia, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Pero sí veo esa parte interesante. Eso era lo que creo que con este ejemplo, ¿no? de tu proyecto, creo que los demás compañeros pudieran entender bien qué es lo que se está buscando. Por ejemplo, aquí afortunadamente tú ya tienes detectado una plataforma. Sabes que la necesidad es buscar algo asincrónico y sincrónico. Alcanzas a detectar también que todavía hay una incertidumbre entre si se va a regresar a la presencialidad o no. O de alguna otra manera a esta educación formal. No obstante, dado lo que hemos estado viendo en cuestión de tendencias de educación, parece, ¿no? A lo mejor que a lo mejor no tanto que lo podamos asegurar, pero podemos decir que en un 90% que llegó el momento de que la educación se quede con este corte híbrido. O sea que finalmente muchos de los docentes terminarán adoptando el tema de la virtualidad, el tema de las plataformas o los famosos entornos virtuales, ¿no? Los famosos EBAs.
estos entornos virtuales de aprendizaje van a terminar siendo una herramienta, pero no como antes lo veíamos, no como una cuestión opcional, sino más bien como ya una herramienta indispensable, como una herramienta de apoyo, como una manera de darle, como bien mencionado hace un momento, de ser empático y darle una opción a aquel alumno que está lejos, a aquel alumno que en algún momento se le complica ir a la escuela, aquel alumno que no tiene dinero para el pasaje, aquel alumno que tiene todas estas complicaciones, inclusive a puntos, como bien dice Claudia, de una necesidad, ¿no? De gente que inclusive está trabajando, ¿no? Para sacar adelante a su familia y que está buscando salir adelante, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, como las ventajas que ahorita nosotros vemos actualmente en la Univin, parte de ese segmento de mercado de la Univin, aunque previo pandemia o no pandemia, a la Univin digamos que esto no le significó un cambio porque ya lo veníamos haciendo, porque realmente todas las personas que están inscritas en la Univin tienen esta necesidad. La mayoría son personas serias, que saben que quieren, que se conectan por voluntad, que saben que tienen que aprender. Si ya son muy pocos los que quieren simular, los que se meten por la pura nota. O sea, creo que finalmente ya es un perfil muy, muy diferente. A que si vamos bajando en la cuestión de los niveles educativos, vemos que todavía es más complicado esta cuestión de, como le llaman, el engagement, del interés de lograr esta inmersión en los alumnos. A lo mejor es muy complicado para nivel básico. Sin embargo, bueno, vemos que los docentes como los alumnos están asumiendo esta, digamos, este aprendizaje invisible, ¿no? Que es un tema que ya se ha tocado muchas veces. Se está asumiendo este aprendizaje de tal manera que ya se quedó como una opción o como parte de la manera en que podemos tener una interacción tanto con docentes como con compañeros, y que lejos de ser, digamos, una herramienta, eh, digamos, que supla, ¿no? O sustituta, en realidad es complementaria, ¿no? En realidad es complementaria. Entonces, pensando en ese sentido, creo que el proyecto como tal o los proyectos que ustedes están emprendiendo, en la mayoría de los casos, todavía tienen esa potencialidad de las condiciones en las que estamos, ¿no? Y que probablemente sigamos un tiempo más. Yo lo que les pediría, por ejemplo, también nada más es, como ahorita lo enuncias, para el resto de los compañeros, ya bajarnos de la teorización y empezar a aterrizar. Digo, a lo mejor yo puedo decirlo de manera muy, muy sencilla, pero la realidad es que luego parte de los cambios en estos requerimientos para tesis o para prototipos o las opciones que les ofertó la doctora Sabrina para titulación, tienen el común denominador de que, como bien les mencionó, se tiene que aplicar el elemento de intervención educativa. A diferencia de antes, donde quedaba todo, podía quedar en propuesta y podía simularse. Entonces ahorita tratamos de que como parte de, y voy a tocar el tema de la direccionalidad del tramo 2, de que sí tenga como tal una incidencia positiva ya sea en el aula, en nuestra institución, es decir, en nuestra zona de enfoque del proyecto como tal. ¿De dónde va a venir esto? Bueno, ahorita platicamos mediante el Padlet de la relación entre la investigación educativa y la innovación. Hablamos, por ejemplo, de descubrir potencialidades en base a esta investigación previa. Les comenté yo un poquito de cómo podrían ustedes ir analizando cada uno de los elementos de sus instrumentos de recolección. Hace unos minutos les comentaba esta parte. Y bueno, ahora pasamos a la cuestión de que, suponiendo que ya tenemos consolidado este análisis y ya tenemos la categorización, ya tenemos estos enlaces entre las categorías, ¿no? Esta red, ¿no? De conexiones inclusive multidireccionales entre unos y otros elementos, podemos, ¿no? A partir de ahí, nosotros poder construir las estrategias
que favorezcan, ¿no?, la mejora, obviamente, en nuestra zona de impacto, ¿no?, lo que mencionaba hace un momento. Esta es la intención, por ejemplo, de este tramo 2, ¿no?, a partir de los elementos menciona ahí la lectura del pensamiento lateral. De manera muy breve, comentarles, ¿no?, que este pensamiento lateral no tiene, digamos, está muy, muy simple en cuestión de comprensión, pero es muy poderoso en cuestión de impacto, porque es como salir un poco, ¿no?, mencionándolo de forma coloquial, salir de la zona de confort del pensamiento lineal y pensar en opciones. ¿Qué podemos hacer? Y no limitarnos a es que no se puede, porque la solución a la que estábamos acostumbrados ya no existe, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, les menciona por aquí, ¿no?, que este pensamiento lateral tiene una implicación directa cuando queremos resolver problemas, cuando nos enfrentamos a la búsqueda de nuevas alternativas y cuando tenemos este deseo y esta intención de, de hacer un cambio de paradigma en algún esquema, en algún procedimiento, en las herramientas que utilizamos, en cómo evaluamos, ¿no?, hablando de los proyectos de evaluación, inclusive, ¿no?, en la manera en que llevamos a cabo la praxis, ¿no?, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente hay muchos rubros dentro de la educación donde se puede inventar e innovar. Pero la recomendación que aquí les hacen, tratando también de ser muy concreto con ustedes, les mencionan, aunque hay muchas herramientas, pero les mencionan la herramienta de los 6 sombreros para pensar, de Bono, que imagino que ya pudieron por ahí validar en las lecturas y que tiene a lo mejor un énfasis en lo que es la actividad 2 del tramo 2. Y aquí de manera, pues a lo mejor muy simplista, les puedo comentar que opera esta estrategia, ¿no?, esta técnica, más bien es una técnica, opera como el focus group. Si ustedes recordan o ubican esta técnica, ¿no?, donde de alguna otra manera se tiene unas sesiones colaborativas, pero que se le asigna, a diferencia del focus group, donde todo el mundo, digamos, sigue siendo o tiene la misma, digamos, la misma esencia, ¿no?, que le confiere el sujeto que participa. No, aquí no. Aquí se les atribuye a cada quien, por así decirlo, una personalidad en base a un color, en este caso, con la referencia de los sombreros. Y la dinámica en lo que consiste es que cada uno pueda enfocarse en las diferentes personalidades o en las diferentes aristas para poder darle otras visiones o estos pensamientos laterales a un mismo problema. Parte de manera muy concreta de que lo que vendría siendo el sombrero azul debe ser la persona que guíe, ¿no?, la persona a lo mejor con una comunicación más asertiva, que pueda ir orientando los esfuerzos, que tenga esa capacidad de no dejar que las cosas se salgan, de ir encaminando la sesión. Pero aquí ustedes pueden observar ya de manera más detallada, cuando revisen los contenidos, que el resto de los sombreros tienen misiones muy particulares. Por ejemplo, en la sesión o en el esquema se determina que primero debe participar el sombrero azul para ir marcando cuál es la línea de acción, y posteriormente el sombrero blanco, que es la persona que neutral, que atribuye datos duros, que posiciona la cuestión de las alternativas, que marca de alguna u otra manera, pues, cuáles son las cifras y la información para a partir de ahí poder analizar el problema. El sombrero rojo, del cual se habla de que nada más se pide que nada más participe, a diferencia de los demás, en sus participaciones sean cortas, 30 segundos, y que tenga la misión de emanar los sentimientos y emociones que se le vengan en ese momento, ¿no? Eso es parte fundamental de la técnica. Por un lado tenemos, si lo vemos de esta manera, el sombrero negro, que es la persona con una lógica negativa. En las sesiones de equipos de trabajo, ustedes recordarán estas metodologías administrativas, podemos hacer la analogía con el abogado del diablo, que es esa persona que le busca esta parte realista pero negativa a las cosas, ¿no?, pero que de alguna otra manera sí funciona porque prevé, ¿no?, a veces para hacer planes B cuando las cosas no salen como uno quiere. Y por otro lado está la parte opuesta, ¿no?, el sombrero amarillo,
sin caer en un optimismo desmedido, pero que sí ve las cosas con un sentido pues más constructivo, más pensando en que las oportunidades sí se van a dar. Y por último, el sombrero verde, que es aparentemente le podemos asignar a la persona más creativa, más radical, a la que puede hacer propuestas de acciones que están fuera del esquema de lo que cualquiera pudiera pensar, ¿no? Aquí está un ejemplo en esta presentación de cómo se aplicaría la cuestión de estas técnicas o cuál es la dinámica, ¿no? Con cada sombrero si el problema fuera buscar trabajo. Vemos, por ejemplo, que por un lado está el sombrero azul, que tiene como un planteamiento muy genérico de lo que se tiene que hacer. Y ustedes pueden leer las interrogantes, por ejemplo aquí, qué me motiva, qué me gusta, qué me emociona. Vemos que si se decidiera las opciones de trabajo, si tuviéramos opciones, y se decidiera en base a cada uno de los sombreros sin tomar en cuenta a los demás, sin duda las decisiones serían distintas. Pero aquí de lo que se trata es de que esta técnica nos lleve a una construcción colaborativa donde se puedan vertir varias perspectivas de la misma realidad para que finalmente, ¿no?, emane un resolutivo pues más rico, ¿no?, enriquecido con las visiones de todos. Les comparto, queda menos de un minuto. Les pediría nada más a lo mejor volverse a conectar para cerrar de manera muy breve, porque sé que tienen su clase a las 8. Ya no les quitaría mucho tiempo. Entonces, nada más voy a cerrar la sesión de momento y se vuelven a conectar, ¿no? Ya para cerrar, por favor.